Vamos a presentar a continuación al candidato presidencial, Ollanta Humala. Le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, hacerlo madrugar para conversar. Bueno, para empezar con el equipo técnico que precisamente ha presentado. Creo que usted, entre las cosas más importantes que ha dicho y ha hecho un claro deslinde, de hecho, no soy velasquista y no piensa hacer ningún tipo de propuesta que pueda hacer algún retroceso para nuestro país. Por favor, si pudiera emplear esa información. Bueno, lo que hemos dicho es de que tenemos que mirar para adelante, que acá no se trata de estar imitando a gobiernos del pasado. Hay que rescatar lo bueno de los gobiernos del pasado y corregir lo malo. De eso se trata, y además de que tenemos una plancha presidencial que tiene un claro mensaje anticorrupción. Tenemos el mejor equipo de plan de gobierno, que ayer los hemos mostrado. Tenemos gente como Beto Adriansen, que ha sido asesor presidencial, Nicolás Lynch, que ha sido ministro de Educación. Tenemos a Silencio López, que es un intelectual y catedrático de la Universidad Católica. Tenemos a Félix Jiménez, Pepe Oscate, Ricardo Gise, que en temas de medio ambiente, etcétera. Tenemos, creo, un equipo que garantiza el éxito del gobierno. En ese sentido, señor Humala, usted ha dicho de que, si bien es cierto, usted está acompañado de connotados profesionales, usted va a seguir también continuar con los lineamientos de su candidatura del año 2006, pero me imagino que habrán algunos cambios. Los años no han pasado en vano, en definitiva. Así es. Tienen que haber, de todas maneras, cambios, porque el Perú también ha cambiado en 5 años. El Perú ha cambiado, ha habido un crecimiento económico sostenido de aproximadamente 6 a 7% del PBI, y eso implica que ha entrado al arca nacional más de 50.000 millones de dólares. Y lo que nosotros decimos, está bien, el crecimiento económico es muy bueno, es positivo, hay que fortalecerlo, hay que crecer más. Pero bueno, ¿y qué hacemos con el crecimiento? ¿Dónde están las políticas sociales? ¿Dónde está educación, salud? ¿Dónde está el plan de desarrollo de infraestructuras a nivel nacional que tanto necesitan los peruanos, que tanto necesitan los inversionistas para poder invertir en el interior del país en iguales condiciones que invertir en la costa, ¿no? Ahora, cuando hablamos un poco, señor Humala, de las lecciones también aprendidas del primer proceso, ¿cómo ve ahora, por ejemplo, el panorama electoral en cuanto a las alianzas, lo que ha sucedido en Fuerza Social, Movimiento Nueva Izquierda, Tierra y Libertad? Usted lo vivió en las elecciones pasadas, porque fue el SUPP nacionalismo y al final todos salieron. ¿Qué pasó con Torres Caro? Sí, ¿qué pasó con Torres Caro ahora Gutiérrez? recientemente, ¿no? Exacto. Bueno, yo creo que las alianzas que se están dando ahora son alianzas fundamentalmente pragmáticas. Una alianza podría ser por una identificación ideológica o una identificación programática, pero en este caso tengo la sensación de que muchas alianzas se están haciendo por salvar la valla electoral. El Partido Nacionalista no entra en esa tónica. Nosotros tenemos como objetivo ganar las elecciones, y cualquier, en este caso, acuerdo político, porque el partido ha hecho acuerdos políticos, es para incluir a todas las fuerzas, movimientos sociales, laborales o movimientos de carácter regional que también están identificados con el programa de la gran transformación, y de esa manera lo que nosotros planteamos es ganar con la mayoría social. Por eso es que estamos yendo como Gana Perú, para darles a todas estas fuerzas que se están incluyendo, darles un carácter más democrático, más inclusivo, ¿no? En ese sentido, ¿cómo va su acercamiento con los gobiernos regionales, con los partidos en el interior del país? Va muy bien. Tenemos acuerdos, por ejemplo, con Tradición y Futuro, que entre otros movimientos más que hay en Arequipa, hemos logrado unir varios movimientos políticos. Estamos en alianza en el gobierno regional de Arequipa. Con Cusco tenemos Gana Cusco, con Bloque Popular, que tiene el gobierno regional de Madre de Dios. Estamos avanzando en conversaciones con otros gobiernos regionales, como es el caso de Junín. Tenemos movimientos de carácter regional, como el caso de Mar Callao en el Callao. Estamos trabajando otro tipo de alianzas con movimientos sociales como la CGTP, o laborales como la CGTP, la CITE, la Federación Minera, la Federación Azucarera. Tenemos al colectivo de Intelectuales por el Cambio, que es de donde normalmente hemos ido aglutinando a los distinguidos compatriotas que van a llevar a cabo el plan de gobierno y van a acompañarme en el gobierno. Señor Humala, ¿usted considera que estas conversaciones con estos grupos, vamos a decirlo, pequeños, regionales, será suficiente para ganar una elección presidencial, tomando en cuenta los recientes resultados de las encuestas en las cuales pues hay unos favoritos que siempre están como que punteros, ¿no? No, no es suficiente. Hay que trabajar más duro, porque no bastan los movimientos para lograr ganar las elecciones. Necesitamos ganar contundentemente, porque ya hemos visto en las elecciones pasadas
pasadas cómo hubo siempre el velo del fraude. Y nosotros no queremos que haya esto, queremos que en estas elecciones no haya un velo de fraude. Nos preocupa, eso sí, las declaraciones del presidente de la República cuando habla de que él tiene preparado un golpe de Estado si ganáramos nosotros las elecciones. Yo creo que hay que defender la democracia y hay que conversar con la gente de a pie, ir a los mercados, ir a los asentamientos humanos, porque para ganar las elecciones, vuelvo a repetir, necesitamos consolidar la idea de que somos lo que el país necesita, que somos la honestidad que va a hacer la diferencia en esta campaña, porque todos van a ofrecer lo mismo. En época de campaña, todos se acuerdan de los pobres, todos se acuerdan de la gente más necesitada, pero fíjense, la mayoría de estos candidatos ya han sido gobierno y habría que analizar si lograron romper con la corrupción, si lograron dar honestidad a su gestión pública, si lograron realmente defender a los pobres o defendieron a grupos económicos. ¿No le preocupan todavía entonces las encuestas? No, si nos dedicáramos a atender las encuestas, no haríamos nuestro trabajo político. Tenemos que hacer trabajo político. En ese sentido, precisamente, perdón, Carolina, usted habla mucho de lo que ofrece bastante usurpación en estos momentos, la confluencia de Gana Perú, es una lucha anticorrupción. Y en ese sentido me gustaría tocar justo un punto específico, el de su vicepresidente, mejor dicho, de su candidato a segunda vicepresidenta, Omar Chejade, que incluso, bueno, ya sale en varios diarios, ¿no? Está criticado de tener doble moral por el caso del general Salazar Monroy. Entonces es un poco como que es un doble discurso. Pues usted dice que no quiere tener ningún vínculo contra la corrupción, que quiere deslindar, quiere decir que es la propuesta, ¿no?, que va a luchar, pero sin duda uno de sus incluso candidatos como que está vinculado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la vinculación? Él no tiene ninguna relación laboral con ese general. Ese general ha sido atendido por un abogado, claro, pero digamos amigo de él, pero... de su estudio de abogados, ¿no? Del estudio de abogados de él... Creo que él ha deslindado, él no recibe ningún beneficio ni económico ni nada de ese cliente que tiene otro abogado que no es él, y que él inclusive, yo recibí una carta de él antes de darle la vicepresidencia, él ha pedido licencia en ese estudio. Entonces... tratemos de ser claros en el sentido de que el doctor Omar Chejade no ha defendido a ningún general montesinista. Claro. No solo no ha defendido, sino no se ha beneficiado en nada, es la cartera laboral de otro abogado, y él ha presentado una licencia ya hace varios días de ese estudio, y además de eso, ¿no?, hay que recordar que él fue el que lideró el equipo de la Procuraduría Anticorrupción, que logró justamente traer a Fujimori extraditado cuando Fujimori estaba lanzando su candidatura de senador al Japón, ¿no?, mostrando su doble nacionalidad. En el caso, por ejemplo, del narcotráfico, que ha sido otro de los puntos que rescatan y que destacan como los más importantes para trabajar, la experiencia que se vivió con algunas congresistas del nacionalismo, caso, por ejemplo, de Nancy Obregón, ha sido una experiencia para querer ahora enfocarse en ello, ¿cómo poder trabajar en ese sentido? Nosotros seremos firmes en el tema de la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo y contra la corrupción. No aceptaremos a nadie que tenga un vínculo con el narcotráfico, terrorismo y corrupción. Y en eso quiero que quede bien claro. La congresista Nancy Obregón fue separada a su propio pedido inclusive, cuando a sus familiares los vincularon con un caso de narcotráfico. Y ella está separada en tanto y cuanto no se demuestre todavía la relación en esa investigación con Nancy Obregón. Nosotros no vamos a aceptar ningún tipo de relación, ni siquiera guiño, coqueteo con el narcotráfico, con el terrorismo y con la corrupción. En ese sentido, tenemos entendido que ahora su candidatura garantiza seguridad, orden y paz. Esas han sido las tres motivaciones de esa agrupación. No solo eso, también garantizamos la lucha contra la pobreza. La pobreza se manifiesta en 8 millones de peruanos que viven en bolsones periféricos a la economía, que no están insertados en el mercado, y hay que trabajar por ellos dándoles educación, dándoles salud, dándoles oportunidades de desarrollo. ¿Qué significa, por ejemplo, ahora ser joven exitoso, ¿no? Ser joven exitoso. El emprendimiento, ese es el tema. Bueno, el emprendimiento es un perfil, ¿no? Pero no todos tienen la oportunidad. En los pueblos rurales, los muchachos, ¿qué aspiran? Probablemente a ser futbolista, a ser cantante, porque no encuentran
la oportunidad de tener estudios, la oportunidad de que la tierra, la agricultura les dé un sustento económico rentable. Necesitamos que todos tengan la oportunidad de poder ser dueños de su futuro y desarrollar su futuro. Ese es nuestro compromiso con todo el Perú. Señor Humala, en la portada de hoy de un diario local se señala que hay una dulce coincidencia, una unión entre Pedro Pablo Kuczynski, Velázquez Quisquén y usted cuando exigen al gobierno que se amplíe la ley de azucareras y en el sentido de impulsar el sector para evitar futuras imprevistas alzas en los precios. ¿Usted habla de una feliz coincidencia, dulce coincidencia al respecto? Yo no sé qué opinarán estos dos señores, pero en el caso nuestro, lo que nosotros no queremos y creemos que no es conveniente a los intereses nacionales es que el Estado ponga a la venta sus acciones que tienen determinadas empresas azucareras. ¿Por qué? Porque así como se está dando el mercado de la producción de azúcar, lo que está viendo es un oligopolio donde se están concentrando tierras y concentrando la producción del azúcar, grupos económicos determinados. Hay un grupo económico que tiene más de 60.000 hectáreas. ¿No? Tiene varias empresas azucareras y ahora que yo he estado en Trujillo recorriendo Casa Grande, por ejemplo, hay un gran descontento de los trabajadores porque no les pagan sus derechos laborales, porque sus acciones se las han comprado de maneras muy cuestionadas moralmente y además son empresas que para acogerse a la protección patrimonial solo le dieron al Estado 2 acciones, es decir, con menos de 10 soles han logrado ellos tener el paraguas de la protección patrimonial que les evita pagar sus deudas y a los acreedores cobrarlas. Eso nos parece una inmoralidad y en estas condiciones vender las acciones significa que se las van a comprar, se las van a pelear entre los grupos económicos y no realmente entre los trabajadores que son los que están produciendo este gran crecimiento económico. Hay que tener en cuenta que este crecimiento económico no es un crecimiento producto de 4 o 5 grandes empresas transnacionales o nacionales, sino es el esfuerzo de millones de peruanos que hace más de 30 años no ven una mejora salarial, que viven sobre el régimen de CAS, CTS, servicios no personales, y que esa gente que ha contribuido al crecimiento económico no ve el desarrollo de ese crecimiento económico en sus hogares. Ahora que estamos mencionando precisamente lo de Casa Grande y su último mitin en Trujillo, unas declaraciones que generaron polémica en el sentido de que usted señaló que iba a devolver las propiedades a los trabajadores azucareros en un futuro gobierno nacionalista. Entonces luego, cuando empezamos la entrevista, claro, justamente hablamos de que iba a ser velasquista, bueno, no, porque no fueron bien interpretadas. No hay que tenerle miedo al general Velasco, no hay que tenerle miedo al general Velasco y a su gobierno. Es un gobierno que ya pasó y fue de la década de los 70 del siglo pasado, y yo creo que más lo quieren utilizar al general Velasco como una forma de golpes electorales. O sea, ¿usted sí es velasquista finalmente? No, yo soy ollantista en el sentido de que soy Ollanta Humala, un padre de familia que quiere cambiar su país, y soy nacionalista. Ahí ha habido gobiernos nacionalistas, han habido gobiernos nacionalistas. Velasco tuvo una política nacionalista que en su momento yo creo que ayudó mucho al tema de la pacificación del país, en el sentido de que ya en la década de los 70 se venía gestando un movimiento terrorista que era Sendero Luminoso. Si Velasco Alvarado no hubiera dado esas políticas que hizo de apertura, de democracia para los más pobres, de inclusión para los más pobres, probablemente el efecto terrorista se hubiera desatado con anterioridad a los 80. Pero también mucho retraso en el sentido económico, ¿no? Pero a lo que yo iba es al tema de que cuando yo he hablado en Casa Grande, ¿no?, lo que se está dando en Casa Grande es que hay muchos trabajadores que son propietarios de sus parcelas y en estos momentos sienten y están reclamando que les han quitado la propiedad de sus parcelas. Eso nos parece que no es justo, porque esa gente es humilde. Si viéramos en Casa Grande cómo vive la gente, si viéramos en Chiquitoy cómo vive la gente, realmente entenderíamos que hay una gran desigualdad en el país y que al margen de poner nombres a los diferentes gobiernos o etiquetas a los candidatos, lo que hay que resolver es el tema concreto a ellos, ¿no? Eso es lo que la gente quiere. La gente de a pie, ¿qué quiere? Quiere saber cómo me vas a resolver el problema del agua y desagüe, de la propiedad, ¿no?, de la corrupción, de la seguridad. Y no le importa tanto si tiene una etiqueta o le ponen otra etiqueta al comandante, a Ollanta Humala, ¿no? Lo que importa acá es cómo le resolvemos los problemas y nosotros estamos trayéndole esas soluciones. Jorge del Castillo ha dicho, perdón, Yandy, solo para culminar eso, le ha tildado de irresponsable por proponer una nueva reforma tipo velasquista. Nosotros hemos señalado en el lanzamiento de la candidatura presidencial que no vamos a estar respondiendo a calumnias, falsas acusaciones, golpes bajos. Creo que eso es
por lo menos lo que los políticos le debemos al pueblo peruano. Propuestas y no simplemente insultos. Bien, es interesante resaltar lo que usted dice, ¿no? En todo caso es importante hacer sostenible el crecimiento económico, no solamente esa gestión, sino que sea pues a lo largo, ¿no? Sí, y yo simplemente quisiera aprovechar 30 segundos para darle un saludo navideño a toda la familia peruana, un poco adelantado tal vez, pero tal vez no hay otra oportunidad. No, ya no pasa nada. Y que estamos viendo ahora temas de accidentes en las carreteras, estamos viendo fugas de cárceles, estamos viendo una serie de actos de inseguridad. Nosotros primero a todas las familias peruanas que tengamos cuidado en estas fiestas navideñas y en segundo lugar que nosotros vamos a poner seguridad en las carreteras, vamos a poner orden en el país y vamos a combatir frontalmente a la corrupción, al narcotráfico y al terrorismo. Tenemos el mejor equipo de plan de gobierno y la mejor plancha presidencial. Bueno, eso dicen todos los candidatos. Muchísimas gracias. Agradecemos a Ollantumala, él es líder del Partido Nacionalista y candidato de Alianza Gana Perú. Ahora sí, nosotros hacemos una pausa, Carolina. Así es, Jenny. Regresamos con Clorinda Velázquez.